Esta primera cubeta para los que van a ofrendar con billetes de 200. Esta otra cubeta para los que van a ofrendar con billetes de 100. La tercera cubeta para los que van a ofrendar con billetes de 50. Y la cuarta cubeta para los que van a ofrendar con morralla, con monedas de peso, de 50, etcétera. Pero si no traes dinero, entonces traes un relojito por ahí, traes una cadena, traes un collar, traes aretes de oro. Eso deposítalos ahí mismo. Eso no son más que ladrones que vienen a trasquilar a las ovejas. Son personas que vienen a robar a la iglesia. Personas que buscan su propia fama, su propia gloria, su propia riqueza, su propio éxito personal. Y la gente se va con la finta. Porque ciertamente hay sanidades y milagros. Pero esas sanidades y milagros no vienen por el poder del Espíritu Santo. Esas sanidades y milagros vienen por un espíritu engañoso, como dice la Biblia, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Así que, amigo, amiga, tú cuando vayas a la iglesia tienes que fijarte bien qué tipo de ministro te predica, tienes que fijarte bien qué tipo de predicador te está predicando la palabra del Señor, tienes que fijarte, aleluya, de sus frutos. Nos dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya, alabado sea Jesucristo. Si vivimos por el Espíritu, tenemos también que andar en el Espíritu. Alabado y bendito sea el Señor Jesucristo. Es por eso que hoy encontramos mucha palabrería falsa hablando de Jesucristo, pero Jesucristo no está ahí. A Jesucristo no lo tienen en su corazón. Hoy encontramos iglesias repletas de personas escuchando doctrinas demoníacas, escuchando doctrinas con palabra aparentemente de Cristo, pero con mandamiento humano, mandamiento de hombre. Nos dice la Biblia en primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aleluya. Así pues, quiere decir que hoy ese ministro que se dice ser un profeta de Dios no será más que un profeta engañador predicando una palabra apóstata, una palabra, aleluya, que no viene de lo alto, una palabra que no viene del Espíritu Santo, sino una palabra que viene de espíritus engañadores. Y nos dice la Biblia, y por lo tanto estarán escuchando doctrinas de demonios. La palabra santa del Señor hablará del pecado. La palabra santa del Señor hablará de enderezar los caminos propios del hombre, los caminos perdidos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, del cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, nos dice la Biblia. El verdadero profeta de Dios te hablará de santidad. El verdadero profeta de Dios te hablará de sometimiento a Dios. El verdadero profeta de Dios te hablará de estudiar la Biblia, del ayuno y la oración. No te estará hablando de cosas económicas grandiosas para tu vida. Es cierto que Dios lo da, pero lo da cuando eres sumamente obediente. Cuando eres entregado a Dios, Dios te bendecirá por consecuencia. Pero si no es así, entonces la bendición que estás recibiendo no viene de Dios, sino viene del maligno, porque el maligno es el que controla todo el terreno financiero en este mundo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, cuyo poder es por Satanás, con señales y prodigios mentirosos, nos dice la Biblia. Alabado y bendito sea Jesucristo. Hay más que decir sobre esto, pero se me está yendo el tiempo.
Pero me voy a referir en esta última parte a los verdaderos profetas de Dios que son levantados por el poder de Jesucristo. Los verdaderos profetas de Dios, como los dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 11. Ahí nos dice, hablando de Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los verdaderos profetas de Dios no se levantan por sí mismos. Los verdaderos profetas de Dios no son levantados por espíritus engañadores. Los verdaderos profetas de Dios no son levantados con una fuerza satánica. Los verdaderos profetas de Dios son levantados por el poder del Señor Jesucristo, inspirados por el poder del Espíritu Santo. Los verdaderos profetas de Dios son en cumplimiento a la promesa del profeta Joel, que nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esos son los verdaderos profetas de Dios, levantados por Dios para traer la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor, para darte una palabra que Dios quiere para tu vida, porque Dios te repartió dones a la iglesia. El verdadero don que Dios da es un don santo, un don magnífico que tú debes conocer, porque así lo dice la Biblia desde el versículo 7 de la primera carta de Corintios en el capítulo 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este es el poder de Dios moviéndose en la iglesia. Este es el poder de Dios moviéndose con los profetas que son levantados por Dios. Un profeta de Dios no te hablará de un éxito personal, no te hablará de una fama personal. Un profeta de Dios no buscará su propio beneficio, sino de que tú conozcas el poder de Jesucristo, sino que tú conozcas a Jesucristo. El profeta de Dios busca que tú tengas una relación de Jesucristo, aleluya, y el profeta de Dios, aleluya, se humilla delante de Jesucristo. Un profeta de Dios ayuna, un profeta de Dios ora, un profeta de Dios anda en santidad, un profeta de Dios pasa tremendas pruebas para que sea, aleluya, el poder de Dios que nos levante, porque el Señor dice, porque en la debilidad se perfecciona mi poder, alabado y bendito sea Jesucristo. Por eso es importante, amigo, que tú conozcas la diferencia entre un verdadero profeta de Dios y un falso profeta. Aquí la Biblia nos da una promesa: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Mucha gente dice creer en Dios, pero cuando tiene el problema o su necesidad en su vida, lo que hace es ir a buscar a un sacerdote de la Santísima Muerte. Cuando tiene un problema en su vida, no va a buscar a un profeta de Dios para que le ore, sino que va a buscar a los hechiceros, a los brujos. Un profeta de Dios ora por la necesidad y tendrás una señal, tendrás una recuperación a través del tiempo. En ocasiones la recuperación es instantánea, pero en otras ocasiones será a través del tiempo, pero tú tendrás la respuesta de Dios cuando un profeta de Dios te ora. Mucha gente, cuando tiene la necesidad, no busca a un profeta de Dios, sino que busca a otros ministros que le oren, y no sucede otra cosa más que le dan espíritus engañadores, es decir, en su cuerpo le inyectan espíritus engañadores, y espíritus que lo engañarán con una recuperación, una sanidad, aleluya, temporal, pero luego recaerá en un problema más grave. Su situación se volverá más grave cuando es un espíritu maligno, y no buscará la ayuda de Dios ni tendrá la salvación eterna. Ese es el peligro, y por eso es importante saber diferenciar lo que es, aleluya, un
un profeta falso y un espíritu de Dios. El profeta falso te hablará de la Biblia como lo marca la Biblia. Los profetas de Dios nos vamos al margen de lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos prohíbe aumentar o quitar la palabra. La Biblia nos prohíbe decir mentiras con la Biblia. La palabra nos prohíbe, aleluya, hacer cosas que no le gustan a Dios, que no le agradan a Dios. Nosotros tenemos que guiar la Biblia, y por eso los profetas de Dios tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que ayunar, tenemos que orar, y como consecuencia tenemos que andar en la santidad para que Dios obre en nuestra vida, porque de otra manera me estaría yo perdiendo y un espíritu malo estaría tomando control de mi vida, y yo ya no te estaría predicando bajo el control del Espíritu Santo, sino bajo el control de un espíritu maligno para perdición, tanto tuyo como puede ser mi persona. Pero gracias a Dios que estamos con la bendición de Dios, orando todos los días, clamando al Señor que no sean espíritus engañadores que atormenten nuestra mente, que atormenten nuestra carne, que no atormenten nuestra vida, sino que sea el Espíritu Santo que nos guíe a la verdadera santidad, a la verdadera palabra de Dios, a la verdadera comunión con Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amigo o amiga, este ha sido el mensaje para ti en este día, que tú sepas reconocer lo que son los espíritus falsos, si es que has estado escuchando a estos profetas falsos con doctrinas falsas. Aquí te estamos predicando la verdadera fuente de la verdad, que es la Biblia. Te estamos predicando bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, y Dios te lo va a confirmar en este momento. Si tú no has recibido el poder de Dios en tu vida, si no has confesado a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, esta misma hora yo te invito a que lo hagas, y conocerás el Espíritu de Dios en lo más profundo de tu corazón. Yo te invito a que inclines tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Muchas gracias por tu palabra. Hoy puedo ya darme cuenta lo que es un profeta tuyo que tú has levantado para predicar tu palabra, y un profeta falso que se ha levantado por el mundo. Abre más mi entendimiento, dame más sabiduría, y ahora, Señor, abro mi corazón para que el Espíritu Santo venga y tome control de mi vida. Gracias por lavarme, y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Con esta oración tú formas parte de la familia de Dios. Eres hijo o hija. Si es que eres mujer, eres hija de Dios, y tienes ya el poder en tu mano. Hay que empezar a buscarlo. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos escribas, y de esta central de la predicación te vamos a estar guiando. Ahora quiero dirigirme a los enfermos. Tú que estás enfermo, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y repite, que solo tengo un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mis manos delante de tu presencia. Mira mis llagas, mira mi enfermedad, mira mis dolores. He escuchado tu palabra, y tu palabra trae sanidad, liberación, prosperidad. Ahora, en obediencia a lo que ha dicho el predicador, yo he levantado mis manos para recibir la sanidad, para recibir de ti, Padre, la bendición que tú tenías preparada para mí en este día. Estoy levantando mis manos para recibir la presencia del Espíritu Santo, y que toda enfermedad, toda dolencia, toda llaga sea quitada de mi cuerpo. Yo voy a orar por ti. Sigue cerrando tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ahí están los enfermos que ahora han orado, Padre, con sus labios han expresado estas palabras conmovedoras, Señor, porque han tenido la llaga, el dolor, el problema en sus vidas. Pero tú eres bueno, Señor. Yo te he pedido cada día los milagros, la sanidad, la paz que tanto requiere el cuerpo cansado por la enfermedad, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas ahí con él, con ella, según la necesidad en alguna parte del mundo. Ahora tu bendición sea así, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro sanidad, liberación y prosperidad. Yo declaro sano al enfermo. Lo declaro con tu paz, lo declaro con tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, y siga sintonizando esta
fuente de la palabra de vida. Dios los bendiga.